Hola a todos, soy Fabio Vázquez, trabajo en Cluster, una empresa que ya les comentaré un poquito más. Y la idea de la charla del día de hoy es hablar sobre ciencia de datos seriamente. Quiero mostrar tres cosas principalmente. La primera, que la ciencia de datos es posiblemente una ciencia. La segunda, de que es un tema serio a considerar. Tercero, de que vale la pena entrar en el mundo tortuoso de la programación y la ciencia de datos. Así que bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Cuando la vean, por favor, me confirman. Ya estoy compartiendo y espero puedan verlas, espero todos la puedan ver en este momento. Y bueno, aquí me voy a introducir a mí como persona. Soy de Venezuela, como pueden escuchar, no soy mexicano, aunque vivo en Ciudad de México. Estudié dos carreras en Venezuela, física teórica y ingeniería en computación, y vine a México a hacer una maestría. Me he dedicado a la cosmología y al estudio del universo desde que estoy estudiando, y luego de todo ese estudio me proclamé científico de datos. Y eso es muy particular lo que quiero decir, que la ciencia de datos hoy en día, bueno, cuando yo comencé en este mundo no había mucha, digamos, certificaciones, estudios, ese tipo de cosas, así que hay que proclamarse científico de datos, ¿no? Pero esta proclamación es muy particular y depende de conocimientos que voy a hablar hoy en día. Doy clases en algunas universidades de Estados Unidos, particularmente en Dartmouth, en Berkeley, en Columbia y en Wharton, de ciencia de datos. Estoy dando también un curso en el TEC, y muy prontito, para quien esté interesado, en la UNAM entraré a dar clases en la licenciatura de ciencia de datos. Particularmente acá en Cluster me dedico a crear también contenido, material, webinars y pronto cursos de ciencia de datos. Bueno, tengo por ahí muchos artículos que podrán ustedes ver en internet sobre ciencia de datos, AI, Machine Learning, todo eso. Pueden buscar mi nombre en Google y les va a salir, digamos, mi Medium, mi LinkedIn. Tengo videos en YouTube, videos en varias plataformas y podcasts y webinars. Así van a poder saber más de mí y de lo que hago. Por último, soy colaborador en Spark. Spark es una colaboración gigante de Big Data a nivel mundial, y bueno, he colaborado en algunos releases desde la colaboración. Quien quiera saber más de Spark luego puede escribirme. Bien, entonces comencemos. Tenemos poco tiempo para hablar y mucho que cubrir. Así que la idea de la charla es, primero que nada, como si se dieron cuenta, el nombre es Ciencia de Datos más que una tendencia. Así que para descubrir qué es más que una tendencia, hay que descubrir qué es una tendencia particularmente y que esto lo es. Como podrán saber, hay una fascinación internacional hoy en día con el mundo del AI y la ciencia de datos. Cada vez es más importante, más gente lo busca en Internet, lo hacen digamos, la gente más importante del mundo ha hablado de este término. Se denominó el trabajo más sexy de la época, o del siglo por lo menos. Y también hay como otra cara de la moneda, en la cual mucha gente habla de que se acabó el mundo, los robots nos van a robar los trabajos, computadoras destructoras, este es el fin, ¿no? Entonces, la idea es descubrir dónde estamos ubicados en este mundo y cuál es el papel de la ciencia de datos. Pero para poder entender hacia dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. Por lo tanto, la primera pregunta que hay que hacernos es, aparte de definir qué es ciencia de datos, que lo voy a hacer en un ratito, preguntarnos cuánto tiempo tenemos haciendo ciencia de datos, cuánto tiempo tenemos en este mundo del estudio de la información. Lo que ven en pantalla en este momento es la versión número 2 de un timeline que hice con mi hermana, Hazel Vázquez, que le agradezco mucho. Y bueno, ella me ayudó a, digamos, a mostrar gráficamente el desarrollo del área de la ciencia de datos. ¿Ok? Arrancamos este camino en el 43 hasta el año 2020 que estamos hoy en día. No puedo explicar a detalle cada uno de los pedazos que tiene incluido en esta lámina, pero voy a tomar tres puntos clave. Solo quiero que quede en su consideración, muestre un pequeño zoom de que arrancamos como en el 43 con la teoría de las redes neuronales, hasta el 50 con los papers de Turing y los papers de Shannon de la teoría de la comunicación matemática, hasta hoy en día, en el cual vemos cosas muy increíbles que están pasando, como Auto Machine Learning, inteligencia general artificial, el mundo de los grafos de conocimiento, el Data Fabric.
Así que voy a poner todo esto. Luego, si quieren tener esta gráfica, la voy a poner en mis redes sociales. Las voy a compartir al final de la charla, así que quédense al final para que vean cómo la pueden obtener. Bien, entonces quiero hablar de momentos clave. ¿Ok? Lo que vimos anteriormente eran muchas cosas diferentes, muchos momentos en los cuales hay artículos, conferencias, presentaciones, digamos, software publicado. Pero quiero arrancar nuestra historia en el año 1637, en el cual Descartes publica el discurso del método. Muchos por ahí lo habrán escuchado, pero ¿por qué es importante esto? Porque en ese momento comienza la ciencia moderna, como la conocemos hoy en día. En ese momento tenemos la división entre saber y verdad, y descubrimos que la ciencia está en búsqueda del saber y no de la verdad. Esta es una charla más complicada para tener con más profundidad. Luego, te digo, me pueden seguir en las redes y me pueden preguntar, o si quieren al final lo podemos ver un poco más, con más detalle. Entonces, la ciencia no busca verdades indiscutibles, lo que busca es acumular saber. Y de aquí vamos a dar un brinco, un poquito, unos años más arriba, en la cual es el primer ejemplo que tenemos sobre la importancia de los datos en la ciencia. Cuando ya tenemos la ciencia moderna, ocurre una historia muy particular entre Tycho Brahe y Johannes Kepler, en el cual Brahe tenía muchísima información en sus manos que había acumulado por décadas de estudiar el universo, los planetas, y la idea de él era descubrir por qué se movían así los planetas. Era su pregunta principal. Nunca lo logró, se murió viejito y no lo logró, y el problema es que no tenía las herramientas para poderlo lograr. Viene Johannes Kepler, toma esa información, toma esos datos crudos que tenía Brahe y a partir de esos datos determina las 3 leyes del movimiento planetario, que no voy a hablar hoy en día, pero son muy importantes para el desarrollo de la astronomía y la física en el día de hoy. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto? Y se fijan, los datos crudos no sirven para nada. Está bien almacenarlos, recolectarlos, trabajarlos, perfecto, pero si no hay alguien que tenga la capacidad de preguntarse por los datos, que tenga la capacidad de tener preguntas importantes que deriven en conocimiento útil para la humanidad, no entonces estamos hablando de ciencia de datos y no estamos hablando de ningún tipo de valor para la humanidad. Entonces, la importancia acá no es nada más tener datos, sino saber estudiar esta información. De allí voy a brincar a los 1900, en la cual tenemos 3 cosas muy importantes. Y voy a ir de una vez. Y el primero es un artículo muy importante publicado por John Tukey en el 62, en el cual él plantea el futuro del estudio de la información. Y él dice algo muy peculiar. Él dice, durante mucho tiempo creí que yo era un estadístico, pero lo que en realidad descubrí con el tiempo es que lo que me interesa a mí es el estudio de la información. Este es el primer momento en que comenzamos a visionar un nuevo camino de la estadística que se renombró en el futuro como ciencia de datos, como vamos a ver en este momento. Y es muy peculiar como John Tukey, que es un estadístico que se dedicó toda la vida a eso, comienza a plantear como una nueva ciencia, un nuevo estudio de la información. Vamos a brincar ahora otra vez hasta el 97, en el cual Jeff Wu plantea en una conferencia demasiado radical para el momento la pregunta, ¿es la estadística la ciencia de datos? Y en esta conferencia, digamos, magistral y aparte un poco, digamos, hereje de parte de Jeff Wu, porque se la mostró a todos los estadísticos del momento, se comienza a pensar en que en este momento no estamos trabajando nada más con estadísticas, sino que estamos creando una nueva ciencia. Y esta nueva ciencia se podría llamar ciencia de datos. Si ven el timeline que les compartí hace un ratito con detalle, van a poder ver un poco más la secuencia lógica de pasos del 62 al 97 que llevaron a Jeff Wu a pensarse o preguntarse por esta cuestión. Brincamos después al 2001, en el cual Leo Brainman, que si no lo conocen, Leo Brainman es el creador de los árboles, perdón, de los árboles de decisión, de los random forest, muchas cosas que usamos hoy en día si ustedes trabajan en ciencia de datos. Y Leo Brainman plantea un artículo que dice que hay 2 culturas estadísticas, los antiguos y los modernos. Y sin darse cuenta, bueno, o tal vez con mucha cuenta, él planteó que la nueva teoría de personas trabajando en estadística eran los científicos de datos. La principal diferencia que había entre estos 2 mundos era el uso de algoritmos y de computación avanzada para el uso en la estadística para tener
problemas y resolver problemas. Entonces, este nuevo mecanismo algorítmico de pensar sobre los problemas, lo llamo como la nueva estadística, que ya Jeff Wu había determinado que era la nueva ciencia de datos. Entonces, ya tenemos una idea de que existe algo que se llama ciencia de datos, no sabemos bien qué es todavía, lo voy a definir en un ratito, pero antes de poder definir eso, hay que definir una palabra clave. Atrás está Einstein pensando en la relatividad, muy tranquilo en una playa, pero bueno, por ahorita pensemos en qué es inteligencia y por qué nos importa definir la inteligencia. La idea final de todos estos procesos es poder tomar decisiones inteligentes en las empresas. Esa es la idea que queremos hacer y poder tomar mejores decisiones en la ciencia, poder tomar información, explotarla y sacar de allí valor. Pero para poder eso requerimos definir inteligencia y lo voy a hacer con mucho detalle. Antes de eso, quiero dar una pequeña frase, porque si no, no sería físico, de Einstein, en la cual él dice que la verdadera señal de inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Y esto es importante si ven la parte final, si ven la parte final del timeline que les mostré, en la cual estamos llegando a algo que es la idea de todos los que trabajamos en esto, que es la inteligencia general artificial, poder generar algo muy parecido al cerebro humano. Bueno, vamos a dejar eso por ahora por allí y vamos a definir ahora qué es inteligencia. En palabras muy simples, es la habilidad de cumplir objetivos complejos. Esta es una definición muy útil que tomé de Lex Friedman. Lex Friedman es un maestro del MIT que tuve la suerte de conocer y él tiene la definición muy particular de inteligencia que es muy útil porque nos permite definir también la parte artificial de la inteligencia. Ahora, tengo un artículo que escribí sobre esto, pueden buscarlo por internet, se llama Creando inteligencia con la ciencia de datos. Ahí pueden leer más sobre esto que aquí les planteo en una lámina nada más. Y lo que importa clave en todo esto, que no es nada más inteligencia, también requerimos entendimiento y modelado. La palabra modelo es vital en el mundo de la ciencia. En palabras simples, es tomar la realidad, abstraerla, digamos, aislar un pedazo de la realidad y generar ecuaciones que describan ese proceso. Eso es un modelado en palabras simples. Ahora, para poder transformar esta complejidad del mundo con inteligencia, se requiere antes entender las cosas. Y entender es la habilidad de transformar información compleja en simple y útil. ¿Ok? Entonces, no es como el mundo es muy complicado de entender, tenemos que buscar una manera más simple de entenderlo, una forma sencilla de poder entender las cosas que nos rodean y ahí viene el entendimiento. Cuando si metemos, déjenme ir para la lámina siguiente, en esta lámina lo que les explico es cómo llegar a la AI, a la inteligencia artificial, ¿no? Si transformamos la parte del medio en un cerebro humano, es inteligencia nada más. Si en vez de cerebro humano colocamos ahí algoritmos que no tienen reglas marcadas, sino que aprenden de los datos que se les presentan, estamos hablando cuando tenemos la complejidad en un problema bien definido, pasamos por un algoritmo, llegamos a la AI. Y esa es la idea básica. Tenemos que tener algún sistema o mecanismo que entienda la complejidad del universo en un problema bien definido y se genera un algoritmo que es programación básicamente, sin reglas marcadas, lo cual puedo luego establecer si tienen preguntas de eso, sino que aprende de la información que se le presenta. Hoy en día, el estado del arte hoy en día es deep learning, que son redes neuronales profundas. Y entonces, en estas redes neuronales profundas, ustedes van a estar, digamos, en el estado del arte, si quieren ver los papers más modernos, quién trabaja la gente, todo ese tipo de cosas, están ubicados hoy en día allí. Bien, entonces vamos a volver un poquito a la ciencia de datos. Ya definimos qué era la parte de inteligencia, entendimiento, modelado, porque es importante. Y ahora, ¿cómo entra otra vez en todo este paquete la inteligencia artificial? Entra en el papel que tiene, es ser el mediador en el camino de usar la inteligencia artificial para impactar en los negocios.
¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cómo se puede ver o entender la AI? Con artículos, papers muy complicados para la gente de negocio. Viene el científico de datos que tiene la capacidad de entender los papers y entender aparte el negocio, y es como el engranaje. Ese engranaje que une los dos pedazos y nos permite entonces eh, digamos, transformar las empresas. Algo que quiero destacar, tal vez el nombre ciencia de datos, tal vez no es para todos lo más cómodo que existe, y mucha gente no le gusta mucho esa frase, pero creo que se puede sacar provecho de cómo lo definimos hoy en día. ¿Y por qué? Porque viene la pregunta primordial. ¿La ciencia de datos es una ciencia? Y yo quiero responderles con una pequeña frase, y es que la ciencia de datos está muy ligada al negocio, pero al final es una ciencia, o está muy ligada a una ciencia, o está en camino a ser una ciencia, se puede decir. Ahora, ¿por qué nos convendría transformar en una ciencia la ciencia de datos? Porque cualquier cosa que hagamos, cualquier proyecto debe ser reproducible, falible, colaborativo, creativo y aparte responder a regulaciones. Y esto es primordial en la ciencia. Los 5 puntos son muy importantes para que algo sea una ciencia, aparte de que siga el método de la ciencia, obviamente. Pero entonces nos conviene que esto sea así. Si quieren saber por qué, también tengo por ahí algunos artículos publicados, pueden buscar mi nombre en Google y lo van a poder descubrir. No puedo decirlo a detalle en este momento. Ahora vamos a definir formalmente la ciencia de datos. Quiero dar una definición que publiqué en un artículo científico que está en la revista internacional de ciencia de datos, en el cual definí la ciencia como la resolución a los problemas de negocios a través de la matemática, la programación y el método científico, que implica crear hipótesis, experimentos y pruebas a través del estudio de la información y generación de modelos predictivos. Esa sería la definición básica de ciencia de datos. Como pueden ver, es una definición formal, y esto es importante, porque sin formalidad no podemos crear un sistema de estudio para esta área, y es mi plan en esta área. También algo importante, es responsable de transformar estos problemas en preguntas bien planteadas, que pueden responder de forma creativa a lo que pensamos como una hipótesis, y debe incluir la comunicación efectiva de cómo tu modelo o algoritmo o sistema agrega valor a la empresa. De nuevo, no puedo entrar mucho más a detalle en esta definición, pero quiero dejarla allí para que vean que exista, para que vean que exista. Ahora, ¿qué debe saber entonces un científico de datos? ¿Qué debe conocer para poder, para poder entonces llamarse un científico de datos? No, tampoco puedo entrar mucho aquí a detalle, pero solo les comento rapidito que debe entender los negocios. Esto es muy importante, entender el contexto de los negocios, dónde está ubicada la empresa, cuál es el problema en real que quiere resolver. El código es lo de menos, ¿ok? Programación acá sí es importante, pero no es lo más importante de todo. Aquí lo que más importa es conocer el negocio y poder, mediante matemática, cálculo, álgebra, estadística, entender como tal el problema. Después, como herramientas, utilizamos la programación, principalmente en Python, que luego también, si quieren, lo puedo discutir. Y también la parte de línea de comandos, sistemas de cómputo, ese tipo de cosas. Y algo también muy importante es que tienen que saber explicar o mostrar estos resultados a la empresa, al negocio, para que la gente final lo pueda acoplar y lo pueda hacer. De nada sirve un modelo en una laptop, ¿ok? Queremos modelos implementados en los celulares de las personas, queremos crear todas las cosas posibles. Bien, no voy a poder entrar en detalle en esta definición de ciencia de datos, perdón, en este pequeño diagrama que les mostré. Pueden leer mi artículo, ahí les dejo el link, esto lo publiqué en el 2018, en el cual, muy relacionado a lo que hablaron en la pasada charla, planteo un método ágil para hacer ciencia de datos. Próximamente crearé más artículos de esto, pero la idea principal de lo que ven en pantalla es ir de datos al valor. La idea de la ciencia de datos es ir de datos a valor. Sin valor no hay ciencia de datos. Bien, ¿qué se les va a complicar a ustedes cuando comiencen a trabajar en ciencia de datos si quieren hacerlo? Primero, entender el contexto del problema es complejo. Hay que dedicarse en realidad a entender los problemas, cómo funcionan, qué son las áreas involucradas,
los KPIs involucrados, todo eso toma tiempo y dedicación y hay que poderlo hacer. Lo otro es tener calidad en la información. Poder limpiar la información también es un gran reto que tenemos como científicos de datos y hay que poderlo hacer muy bien. Tenemos también la parte de preparación de la información es muy importante, muy, muy importante. ¿Cómo aseguramos que la información que tenemos esté resguardada? ¿Cómo generamos pruebas de calidad, unidad, integración y estrés? Acá no voy a poder hablar del tema, pero toda la parte de data operations y DevOps también aquí es muy importante. ¿Cómo integro continuamente nuevos avances en mis procesos? ¿Cómo mejoro mis modelos constantemente? ¿Cómo despliego los modelos? ¿Cómo los hago que la gente los utilice a la final? ¿Cómo monitoreo las métricas, los proyectos y todo a la final? Se construye en un proceso que, digamos, que va en tiempo real muchas veces y es bastante complejo y hay mucho acá de información e ingeniería que tomar en consideración. Bien, para terminar quiero decirles algo rapidito. Bueno, antes de decir esto, lean libros, ¿ok? La ciencia de datos no se aprende mágicamente viendo videos. Aunque yo doy cursos con videos y hago explicaciones de estas cosas, es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de leer libros, lean artículos científicos relacionados a la ciencia de datos. Es muy importante. Si no pueden hacer este tipo de cosas, no van a poder entender el completo panorama de una ciencia como tal. O sea, es una unión entre practicar mucho, programar, leer libros, ver videos, tener un mentor. Todo eso hace falta. Bien, ahora, ¿cómo aseguramos que tengamos éxito en la ciencia de datos? Ustedes están viendo esto, ustedes tienen una empresa y quieren aplicar ciencia de datos en su empresa. ¿Cómo ustedes aseguran de que la empresa tenga éxito en un proyecto? Bueno, uno, comunicar efectivamente los beneficios a los ejecutivos, mostrando cómo los resultados se relacionan a los objetivos de la empresa. Cómo usted tiene que entender muy bien el negocio, lo cual nada más ocurre a través de la interacción de las partes interesadas del negocio que están más cerca del problema o del proceso. Esto es muy, muy importante. Como no puedo enfatizar tantas veces, pero es muy relevante entender el contexto del problema, es vital para hacer bien ciencia de datos. Algo más, planificar y alinear a todos los involucrados con el alcance y el plan del proyecto. Y por último, una lista de acciones comprobadas para que deben considerarse para poder hacer bien los proyectos. Hay algo que tampoco puedo cubrir porque quiero dejar tiempo para que ustedes me hagan preguntitas. Y en los perfiles, no es nada más ciencia de datos y ya. Hay todo un mundo en un proyecto de ciencia de datos. Tenemos ingenieros de datos, analistas de datos, gente que es experta en Agile, gente que es experta en UX, diseño gráfico, front-end, back-end. Y aquí les dejo una pequeña gráfica rapidito. Por cierto, todas estas láminas las hizo mi hermana, así que gracias a mi hermana pueden hablarle también, por ahí van a ver su arroba, es arroba Hazel Vázquez. Bien, ahí van a poder, digamos, aquí pueden ver entonces cómo entran todas estas diferentes tipos de perfiles. No es que mágicamente una persona es un unicornio, como por ahí llaman, y sabe todo. Y llega a salvar el mundo. No, es un trabajo es un trabajo en equipo, requiere de muchas personas, de una infraestructura para trabajar, hardware, software, gente experta en ingeniería, experta en diseño, porque de nada sirve un modelo muy bonito si no puede mostrarse bien a los clientes. Y por último, quiero destacar toda la parte ágil, cada vez es más importante en las empresas. Así que eh, si quieren ver, digamos, eso, si quieren ver eso en mi artículo de Agile, con ciencia de datos lo van a poder leer mejor. Y en México particularmente cada vez es más relevante el uso de Agile en el mundo de ciencia de datos. Si quieren aprender más de todo esto conmigo, estoy por lanzar cursos de Python, Spark, TensorFlow, ciencia de datos, programación, lo que ustedes se imaginen. Va a estar en Cluster, que es mi empresa. Pronto voy a lanzar cursos por allí. Pueden seguirnos, @clusterteam, es nuestro arroba clusterteam como TEAM, así que de grupo, equipo. Ahí vamos a estar publicando lo que estamos haciendo y construyendo. Y bueno, ahí les dejo también mi arroba Fabio Vaz, así estoy en Twitter.
y estoy en Instagram, y también ven debajo por allí mi GitHub y mi LinkedIn, si quieren agregarme para preguntas o si quieren estas láminas o cualquier otra cosa que estén por allí en su cabeza, por ahí me pueden hablar.